La batalla de Platea fue el último conflicto terrestre durante la segunda invasión persa de Grecia. Tuvo lugar cerca de la ciudad homónima en Beocia y se libró entre una alianza de polis griegas, incluidas Esparta, Atenas, Corinto y Mégara, y el imperio persa de Jerjes I. El año anterior, la fuerza de invasión persa, dirigida por el gran rey en persona, había obtenido victorias en la batalla de las Termópilas y conquistó Tesalia, Beocia, Eubea y Ática, saqueando e incendiando a la mismísima Atenas. Sin embargo, en la batalla de Salamina que siguió, la armada griega aliada había obtenido una victoria decisiva, impidiendo así la conquista del Peloponeso. Esta batalla te la cuento con sumo detalle en este vídeo. Tras la derrota en Salamina, Jerjes se retiró con gran parte de su ejército, dejando su general Mardonio para continuar con la campaña de Grecia y acabar de someterlos por completo. En el verano del 479 a.C., los griegos reunieron un enorme ejército y marcharon fuera del Peloponeso hacia Platea. Esta iba a ser la batalla que lo decidiría todo. En cierto modo, el periodo previo a Platea fue muy similar al de la batalla de Maratón, pues hubo un estancamiento prolongado en el que ninguna de las partes se arriesgaba a atacar a la otra. Las razones de este estancamiento fueron principalmente tácticas, pues por una parte los hoplitas griegos no querían correr el riesgo de ser flanqueados por la caballería persa, y por otra parte, la infantería persa, ligeramente armada, no veía viable asaltar las posiciones bien defendidas de los griegos. Según Heródoto, ambos bandos estaban deseosos de una batalla decisiva que balancearía la guerra a favor del vencedor. A pesar del estancamiento de la situación, los persas enviaban constantemente incursiones a los griegos, bien para bajar su moral o bien para cortar sus suministros. Y de hecho, cuando las incursiones de Mardonio consiguieron interrumpir la cadena de suministro enemiga, obligaron a los helenos a reconsiderar su estrategia tan pasiva. Pero los griegos, en lugar de moverse para atacar, buscaron retirarse y asegurar sus líneas de comunicación. Mardonio percibió esto como una retirada total, pensando que había cundido el pánico entre los griegos, por lo que intentó darles caza. Pero los helenos, sin darse cuenta, habían atraído a Mardonio para que los atacara en terrenos más altos, y a pesar de ser superados en número por 3-1, ahora contaban con una ventaja táctica. Una vez que los persas descubrieron que los griegos se habían ido y parecían estar en retirada, Mardonio decidió emprender una persecución inmediata con la infantería persa de élite. Mientras lo hacía, el resto de sus fuerzas comenzó a avanzar de manera paulatina. Pausanias, por su parte, que era quien lideraba a las tropas griegas, se negó a avanzar porque los presagios de los sacrificios no eran favorables según los aurigas. En este punto, cuando los soldados griegos comenzaron a caer bajo la lluvia de flechas, los tebanos comenzaron a abalanzarse hacia las líneas persas. Ofreciendo un último sacrificio y una oración al cielo frente al templo de Hera, Pausanias finalmente recibió presagios favorables y dio la orden para que los espartanos avanzaran. Cuando los persas vieron a los griegos avanzar, ellos hicieron lo propio. La infantería persa, aunque numéricamente superior, era mucho más ligera que la infantería griega. El arma defensiva persa era un gran escudo de mimbre y usaban lanzas cortas. Por el contrario, los hoplitas estaban bien armados con un escudo revestido de bronce y una lanza larga. Tal y como se mostró en Maratón, este fue un factor muy importante. La lucha fue feroz y larga, pero los griegos continuaron avanzando hacia las líneas persas. Los persas intentaban romper las lanzas griegas agarrándolas, pero estos respondían cambiando a espadas.
El general persa Mardonio se encontraba presente en el lugar, montado en un caballo blanco y rodeado por una guardia personal formada por 1000 hombres. Pero a pesar de esta exagerada guardia personal, cuya misión era proteger su vida, un soldado espartano llamado Arimnesto lo mató. Según cuenta Plutarco, Arimnesto acabó con la vida de Mardonio de un golpe en la cabeza con una piedra, una forma de muerte que le había sido predicha por un oráculo. Muerto Mardonio, empezó a cundir el pánico entre las filas persas y comenzaron a huir paulatinamente. Y aunque su guardia personal permaneció firme, fue completamente aniquilada por los hoplitas griegos. Rápidamente, la derrota se generalizó y muchos persas huyeron en desbandada a su campamento. Sin embargo, otro general persa, Artabazo, no estuvo de acuerdo con Mardonio acerca de atacar a los griegos, por lo que cuando la derrota persa estaba casi asegurada, Artabazo llevó a 40.000 hombres bajo su mando lejos del campo de batalla, con la esperanza de escapar eventualmente al Helesponto para luego huir a Asia. Aunque los persas huidos al campamento defendieron con valor sus líneas, finalmente se abrió una brecha y fueron masacrados por los griegos. De los persas que se habían retirado al campamento, apenas 3.000 quedaron con vida. Tras la batalla de Platea, en esa misma tarde, tuvo lugar la batalla de Mícala, donde una flota griega, bajo el mando del rey espartano Leotíquidas, venció a la flota persa, haciendo que el imperio de Jerjes pierda todo el poder que tenía en el mar Egeo. Con las victorias en un solo día de Platea y Mícala, terminó la segunda invasión persa de Grecia y se esfumó la amenaza de una futura nueva invasión. Ahora, la civilización griega se encontraba libre de amenazas.